El presidente Javier Milei va a encabezar mañana sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo el acto central en el que se va a recordar la batalla de San Lorenzo, porque han pasado ya 213 años de este hecho histórico. Y es en este marco donde el presidente va a oficializar el traslado del histórico sable corvo del general José de San Martín al regimiento de granaderos a caballo, luego de semanas de polémicas por su retiro del Museo Histórico Nacional. Tras el acto, el sable será llevado al cuartel de granaderos ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde quedará nuevamente bajo custodia militar. Para conversar sobre este tema tan polémico, estamos comunicados con el historiador Ezequiel Pavese. Profesor Pavese, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Debe estar en un museo o debe estar en un regimiento? Bueno, mi opinión personal es que debería continuar en el Museo Histórico Nacional. La realidad es que si vamos a la cuestión objetiva, que es la donación, el respeto a la donación que en su momento hizo Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel de Rosas, que fue justamente hacia el Museo Histórico Nacional, bueno, en primer término, esto sería lo más importante, el cumplimiento de esta donación. Así fue lo que dispuso la hija de Rosas cuando el primer director del Museo Histórico Nacional, señor Carranza, le solicita la donación a esta institución. Pero además, por otro lado, también creo que el mejor lugar también es el Museo Histórico Nacional, porque es un lugar que tiene acceso la mayoría de la gente. El sable ahora pasaría a estar dentro de un cuartel y también quisiera aclarar que durante estos casi 50 años que el sable estuvo en el regimiento de granaderos, en realidad había en un salón, podríamos decir, se encontraba detrás de una vitrina el sable, y la gente creía que ese sable es el que correspondía de verdad a San Martín, y en realidad el sable nunca estuvo expuesto al público, sino que estaba en custodia, podríamos decir, de la oficina del despacho del jefe del regimiento. Entonces, me parece que más allá de las cuestiones a las cuales yo no quiero entrar, porque como no puede ser de otra forma en nuestro país, entró la grieta de lleno en esta cuestión, pero entiendo que por una cuestión que tiene que ver en sí con incluso la pieza como un bien patrimonial, lo mejor que puede pasar es que esté en un museo, que es justamente el lugar donde están las personas y los profesionales idóneos para la conservación de esta pieza. Ezequiel, por otra parte, hay una voluntad primera, que es la del propio general don José de San Martín, de dejarle a Juan Manuel de Rosas el sable, y la historia personal tremenda de San Martín, que fue un desterrado de su propia patria luego de las luchas de la independencia, vuelven a tener un capítulo que nadie logra explicar. ¿Por qué pensás que pasa esto con una figura inobjetable? Bueno, yo vuelvo a insistir, creo que se metió de lleno el tema de la grieta, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que en el 2015 la presidenta Fernández de Kirchner decidió restituir el sable al Museo Histórico Nacional. Y bueno, probablemente en virtud de esta cuestión, insisto, de la grieta, es posible que el actual presidente haya tal vez decidido que si, bueno, Kirchner había hecho esto, ahora yo hago lo contrario. Y también entendemos porque de alguna manera desde el principio el presidente se ha demostrado como, podríamos decir, muy sanmartiniano, muy respetuoso y admirador del regimiento de granaderos a caballo. Entonces, bueno, todo esto tal vez estaría explicando esta razón. Aunque también hemos leído en estos últimos tiempos que hay de alguna manera también por parte de algunos sectores militares y del propio regimiento esta idea de que se le restituya el sable por ser el regimiento el depositario histórico de lo que sería de alguna manera la tradición sanmartiniana.
Pero se puede hacer una síntesis. Pertenece a todos los argentinos. Seguramente se puede hacer una síntesis entre el deseo, la última voluntad de José de San Martín, la posibilidad de compartirlo abiertamente, y la custodia históricamente está a cargo del Cuerpo de Granaderos. Hay un dato. En realidad, quien resolvió llevarlo ayer al regimiento con un decreto fue un presidente de facto, el general Onganía, y luego pasa al Museo Histórico Nacional. ¿Cómo poder entender en democracia estas idas y vueltas? Bueno, eso también es muy bueno lo que estás diciendo, y yo también coincido con esa línea, ¿no? No tenemos que olvidar que quien fue el que dispuso también por un decreto, entonces, como bien lo decías, fue un general, un presidente fruto de una dictadura como fue la dictadura de Onganía, ¿no? Es decir, un militar decidió entregarle a sus pares el sable de San Martín que le pertenece y que nos pertenece a todos los argentinos. Tenemos que recordar que, bueno, en 1962, 1965, el sable fue robado 2 veces del Museo Histórico Nacional desde que fue depositado en la década del 90 del siglo XIX, fruto de esta donación que mencionábamos antes. Fue, como decía, robado 2 veces o secuestrado, como fue la palabra de aquel momento, por lo que se conoce como la resistencia peronista, ¿no? Era un golpe de publicidad, los, digamos, secuestradores reclamaban por la proscripción del peronismo, la vuelta de Perón, la devolución del cadáver de Evita, y en estas 2 veces, coincidiendo justo con un gobierno democrático, el gobierno de Ilia, fue cuando se produjo entonces este robo o secuestro, como se lo conoció contemporáneamente. Y en 1966 se produce el golpe militar, la Revolución Argentina, así autodenominada, la presidencia entonces del teniente general Onganía, y es entonces este presidente de facto que por un decreto decide quitarle al museo la posesión del sable y mandarlo entonces a un cuartel. Entonces yo creo que este elemento también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No fue una decisión en su momento de la sociedad o una decisión unánime. Y creo que el paso de los años, la vuelta a la democracia, somos de alguna manera ya otra sociedad y no podemos darnos estas discusiones con un elemento que, vuelvo a insistir, pertenece a todos los argentinos ya, ¿no? Y hablando de lo que significa el patrimonio, un museo tiene clima, seguridad, en fin, digamos que está preparado para conservar una pieza de estas características. ¿Está preparado un regimiento para hacer lo mismo? Bueno, este también es un buen punto, porque en estos días, del lado de la justificación del traslado del sable, se dice justamente que como consecuencia de estas 2 veces que fue robado, entonces es mejor que esté en el cuartel. Y la realidad es que desde que fue restituido al Museo Histórico Nacional en el 2015, el sable es de alguna manera la pieza más importante de una galería de sables históricos, de próceres y de figuras que tuvieron protagonismo en la Guerra de la Independencia Argentina, porque en esa sala no está solamente el sable de San Martín, sino que también está el de Belgrano, que en algún momento, bueno, lo utilizó también Güemes, y de otros protagonistas, como decía recién, de la Independencia Argentina. Y en esa sala está en una vitrina acondicionada con las seguridades respectivas, ¿no? Un vidrio de seguridad y la custodia permanente de granaderos. Entonces, realmente es innecesario llevárselo al cuartel, ¿no? Vuelvo a decir, se habla de que la Fundación Granaderos estaría haciendo un aporte económico por el lado de varios privados para dentro entonces del regimiento crear justamente como un museo sanmartiniano, y entonces ahí estarían dadas las condiciones. Pero vuelvo a insistir, sin meternos en el tema de la grieta, ¿no? Insisto, una pieza de este calibre debe estar al alcance de todos los argentinos y en un lugar que es el ámbito correspondiente. Porque aparte esto de alguna manera siente un precedente también que no es bueno, porque si cada presidente o presidenta de turno por decreto va a empezar a trasladar bienes patrimoniales
de nuestra historia según se le ocurra y le parezca, me parece que tampoco no es bueno, ¿no? Entonces, es el momento de respetar, vuelvo a insistir, y como decíamos antes, la voluntad del donante y entender que un bien patrimonial histórico de la envergadura de lo que es el Sable de San Martín debe estar en un museo a la vista de todos los argentinos y no encerrado en un cuartel. Bueno, ya algo ha pasado con la salida de un Cadillac del Museo Histórico de la Casa Rosada también, pero bueno, eso va a ser para otro día. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hemos visto la reconstrucción de batallas que han tenido que ver o de encuentros que han tenido que ver, por ejemplo, con las invasiones inglesas. Y mañana, allí en San Lorenzo, habrá una suerte de teatralización o reconstrucción de la batalla de San Lorenzo. ¿Qué te parece este tipo de hechos? ¿Qué te parece el hecho de que esté el presidente, de que haya expectativa, de que pueda surgir alguna situación particular? ¿Cómo lo ves? Sí, en principio quiero acotar algo, no es la batalla de San Lorenzo, es el combate de San Lorenzo. Es cierto. Si nos atenemos a lo que dijo el propio San Martín, que él lo denominó como la acción de San Lorenzo. Es cierto. Este tema que mencionás de lo que ocurre todos los años, porque esto, lo que se llama justamente el recreacionismo, ¿no? Que cuenta con varios seguidores, y como bien lo decía, fundamentalmente se lo tiene presente cuando son los aniversarios de la defensa o la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, en San Lorenzo, todos los años se viene haciendo este encuentro. No solamente se hace la recreación por parte del propio regimiento de lo que es la significación del combate, sino que también se hacen desfiles cívicos, se hacen las reuniones anuales de las asociaciones sanmartinianas del país, junto con quien era la autoridad del Instituto Nacional Sanmartiniano, que ahora están en una especie de impasse a raíz del decreto firmado el año pasado, donde fueron disueltos varios de los institutos nacionales, y el Instituto Nacional Sanmartiniano se ha decidido, según el decreto, transformarlo en un museo. Esto se viene haciendo todos los años. Yo creo que es algo interesante, es una manera de reavivar y recrear la historia. Lo que pasa es que, bueno, se suma este año esta situación tan particular donde, bueno, aparentemente estaría presente el titular del Ejecutivo Nacional, el presidente, y quería entrega entonces del sable al regimiento de una forma, digamos, simbólica para que vuelva a estar dentro del cuartel. Esto es lo particular de este año, pero digamos, esto se viene haciendo todos los años, es un encuentro que realmente participa mucha gente de todo el país y no es solamente que se hace este año con la característica de este tema de la entrega del sable. Profesor Ezequiel Pavese, muy claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Buenas noches.